Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, hoy martes 9 de abril, saludo a todos los radiovidentes que nos escuchan y que al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta, en el centro, región metropolitana y también quinta región, Valparaíso, Viña del Mar y alrededores, pero también en el extremo sur, en el sur desde luego Temuco, saludo a todos los radiovidentes de la Araucanía, y en el extremo sur nuestros nuevos radiovidentes que se han sumado al jardín desde hace unos días atrás, de Radio Polar de Punta Arenas, 96.5 FM. Muy bienvenidos a este jardín del fin del mundo. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para conversar, sostener una interesante conversación como siempre tenemos todas las tardes aquí en Pauta. Normalmente los chilenos tendemos a mirarnos el ombligo y a pensar que somos el centro del mundo. Desde luego que no lo somos. Estamos en el fin del mundo, pero estamos más conectados con el mundo que hace décadas atrás, en un mundo absolutamente globalizado. Pero nos olvidamos de lo que nos rodea, nos olvidamos desde luego de lo más inmediato que nos rodea, el contexto geopolítico latinoamericano. Creo que los chilenos somos extremadamente ignorantes del lugar de Chile en el contexto de Latinoamérica. A veces en esa ignorancia incluso han caído algunos de nuestros gobernantes en desafortunadas declaraciones, en movimientos en falso, etc. Pero además de estar inmersos en Latinoamérica, estamos inmersos en un mundo absolutamente incierto, hay que decirlo. Bueno, siempre la vida ha sido incierta, desde siempre, pero hoy día no contamos o no conocemos todavía bien cuál es el nuevo orden mundial. Y la historia no se terminó, como había anticipado Francis Fukuyama. No hubo fin de la historia. La historia continuó, y continuó vertiginosamente, y hoy día, según nuestro querido amigo, analista internacional, periodista, escritor, Premio Nacional de Humanidades, José Rodríguez Elizondo, el mundo en que estamos viviendo es un mundo encabritado. Así se titula la columna que Rodríguez Elizondo publicó en el día de ayer, me parece que fue, o anteayer, en el periódico digital Ex Ante. Pepe, un gusto de tenerte aquí en Desde el Jardín. Gracias por acompañarnos. Siempre me es muy grato conversar contigo, pues, Cristian. Y ese texto a que aludes me costó mucho parirlo, porque igual que como tú lo acabas de decir, me asombra ver el desconocimiento del mundo que nos rodea de mis compatriotas. Es un puñadito de gente que sabe de política internacional, pero además que maneja más la teoría que los hechos, ¿no? Y mientras mis amigos en Europa están empezando a vivir con los nervios de punta, aquí veo que todavía estamos en las peleas más chicas, en peleas enanas. ¿A qué se debe ese desconocimiento casi atávico de la política internacional en Chile? ¿A qué se deberá, crees tú, José? Mira, lo he estudiado durante muchos años y la respuesta más satisfactoria la encontré en Mario Góngora, este ilustre historiador chileno que se preguntó lo mismo que tú y yo, ¿no? ¿Por qué los chilenos no sabemos nada de política exterior, somos tan ombliguistas, etcétera? Y dijo que después de la Guerra del Pacífico, Chile entregó la política exterior a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios. Ergo, no tenemos política exterior. Bueno, algo de eso hay y muy acentuadamente en Chile. En Chile, por ejemplo, todavía no entendemos que defensa y diplomacia son las dos alas de la política exterior de un país y que la política exterior es de un país y no de un partido y no de un presidente.
Entonces, ahí viene este concepto que de repente se malbarata de la política de Estado. Yo me he encontrado con muchos supuestos, presuntos expertos en política internacional que creen que las políticas de Estado son un asunto del pasado, que ahora hay que ir a una política exterior progresista, la diplomacia de los pueblos, inclusive mantienen todavía este elan, este impulso que los llevó en la Convención Constitucional a hablar de la plurinacionalidad y de la refundación. Yo creía que esto después del varapalo que tuvieron con el 4 de septiembre se había acabado, pero no, todavía está vigente. Entonces, cuando tenemos problemas de política exterior, están en las grandes teorías. Estas teorías que hay que... La última es la interseccionalidad. Bueno, Bueno, ese eso, ese es el ya. tema. José, a ver, en la columna que tú titulas El mundo encabritado, describes, dices, demasiadas potencias mayores en guerra y en pie de guerra, demasiadas armas de gran letalidad, demasiadas dictaduras desafiantes, demasiadas polarizaciones que intranquilizan, demasiados criminales con vínculos políticos y demasiadas democracias que agonizan. Tú decías que tus amigos europeos están empezando a sentir un cierto miedo o temor, o un temor y temblor, como decía el filósofo Soren Kierkegaard en el siglo XIX. Esta situación que tú describes es la situación de hoy, o uno podría decir que en realidad siempre el mundo ha estado con potencia en pie de guerra, que siempre han habido armas de gran letalidad, que siempre han habido dictaduras desafiantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico particular de esta hora? Que la paz no es eterna, que la guerra no muere. Un artículo previo mío hace como 3 o 4 meses se llamaba precisamente La guerra no muere, porque vienen estos momentos de paz después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, la, la creación de la OTAN, viene esta convicción que vino después de la Primera Guerra Mundial. Creamos la Sociedad de las Naciones para que no haya más guerras, ¿no? Entonces hay un utopismo inherente al ser humano que corresponde a la parte buena de los sueños, que quiere olvidar la parte mala, las pesadillas, que el ser humano tiende a esta belicosidad y si no existiera esa beligerancia innata en el ser humano, no habría necesidad de ejércitos. Si no hubiera ejércitos, no habría necesidad de guerra, no habría peligro, amenazas de guerra. Entonces, cuando uno ve que el orden de la Guerra Fría, que fue el que inauguró un largo periodo de paz, ¿qué paz fue? Fue una paz entre las dos superpotencias que no nos llevó a una guerra termonuclear que acabara con el mundo. Pero hubo 300 guerras, y entre ellas guerras tan históricas como la guerra de Vietnam. Empezó con la guerra de Corea. Entonces, bueno, tú sabes que yo estuve en la guerra de Vietnam, así que eso me marcó profundamente, porque ahí vi en vivo y en directo lo que ven los reporteros de guerra, ¿no? Lo que significa una guerra de verdad y no la épica de una guerra, no las glorias militares. Oye, Pepe, ¿y qué es lo que debiera preocuparnos más o dónde deberíamos poner el ojo los chilenos y sobre todo los que tienen que tomar decisiones de política internacional, el canciller, etcétera, el presidente de la República? ¿Dónde hay que poner el ojo hoy día, particularmente en Chile, en relación a este contexto internacional de un mundo encabritado, ¿no? ¿Dónde la pondrías tú? Primero, un mundo encabritado significa efecto de demostración y peligro por contagio. Eso es un cuadro, no es lo mismo que un cuadro idílico del fin de la historia. Y dentro de ese cuadro, lo obvio, lo que siempre ha sido así en cualquier país del mundo, es preocupémonos de nuestras fronteras, de dónde estamos. Este mundo del latinoamericanismo utópico de la época de los años 60, que también era utópico en el sentido que se exigía que fueran países más o menos homogéneos, no era una utopía total. Hoy día es una cosa absolutamente distinta, son países beligerantes unos con otros. Mira cómo se insulta el presidente de Argentina con el presidente de Colombia. Mira cómo se asalta una embajada y cómo el presidente de México interfiere en la política interior del Ecuador. Mira cómo Venezuela amenaza con una guerra al Esequibo, a Guyana. Bueno, cuando tú estás viendo todo este panorama y ves que Lula también de repente ha tenido un conato de golpe de Estado interno a los Donald Trump, ¿no? Con Bolsonaro.
Entonces tú dices, bueno, ¿qué queremos decir nosotros cuando hablamos de que nuestra función primordial en política exterior es la región, el latinoamericanismo? No, señor. Nuestro problema primordial lo adivinó muy bien Evo Morales, que siempre ha sido un enemigo de Chile, cuando dijo hace muchos años, Chile es el Israel de América Latina. Wow, qué imagen tan potente y Fíjate, fuerte, ¿no? nos olvidamos de esto, Cristian. Si esto está presente, y todavía nosotros hay internacionalistas que siguen planteando el tema de la democracia postconsensual. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la teoría bolivariana primero y de Evo con García Linera después. Vivimos en un mundo en que no es necesario el consenso para tener constituciones, el mundo postconsensual. Entonces, primero tenemos una vecindad en la cual uno de los países está en posición beligerante con Chile, porque eso es técnicamente no tener relaciones diplomáticas con otro país. Entonces, ahí partimos de esa base. Ese país constantemente va a generar políticos que tengan un problema que ocasionarle a Chile. Y dependemos nosotros de nuestra alta diplomacia para tener la fiesta en paz con Argentina y con Perú. Porque de ahí viene la hipótesis militar del HB3, ¿no? El peor peligro para Chile es una hipótesis de conflicto en los tres frentes: Argentina, Bolivia y Perú. Eso los militares lo han manejado muy bien. Para ellos es una cosa clara, lo aprenden desde que entran a la escuela militar, a la escuela naval, a la escuela de la Fuerza Aérea. Pero nosotros tenemos esta diplomacia a medio profesionalizar, que ha sido otro de mis caballitos de batalla. Oye, José. Te termino la idea. Sí, dale, José, nadie puede llegar al ejército como teniente de la calle. Tiene que entrar a una academia. Pero tú puedes llegar de la calle a ser embajador en los Estados Unidos. Esa es la metáfora que estoy usando ahora. Sí, hemos tenido varios embajadores que han llegado de la calle o no sé de dónde, ¿no es cierto?, a ocupar distintos cargos de embajadores. Pero no nos vamos a detener en hechos, sino que quiero preguntarte otra cosa. Ya, acabas de señalar un frente que tiene que ser siempre de preocupación: Bolivia. Esta idea feroz de que Chile es el Israel de América Latina, podemos desarrollarla después. Argentina, Milei en el poder, y acaba de decir que su propósito es tener una base en la Antártica en colaboración con Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que vio Milei? ¿Qué es lo que no estamos viendo nosotros, tal vez? ¿Qué es lo que habría que observar, Pepe? Primero, nuestra primera obligación de seguridad de Chile y de paz en la tierra a los chilenos y argentinos de buena voluntad es tener una gran relación con Argentina. En eso no hay discusión. Sea cual fuere el régimen argentino, tenemos que tener una gran relación. Pero para eso no solo tenemos que tener una fuerza disuasiva, tenemos que tener una gran diplomacia. Y nuestra gran diplomacia todavía no ha querido enfrentar cuál es el meollo del problema que tenemos con Argentina. ¿Qué es el concepto? El meollo del problema es el concepto geopolítico de la bioceanidad de Argentina. Argentina bioceánica, que de ahí nació el tema sobre la soberanía en el Estrecho de Magallanes, sobre las islas Picton, Nueva y Lennox en el Beagle, y después, en el año 1979, cuando viene la casiguerra. Estuvimos a 2 horas, según los técnicos, de una guerra naval que por ahí iba a empezar. Y el año 82, la guerra de las Malvinas, que según militares conspicuos argentinos, iba a ser la primera batalla porque después venía la guerra con Chile. Entonces, eso es una cosa que lo saben muy bien los militares, pero que se cierran los ojos, los oídos, los diplomáticos para no enfrentar el tema con alta diplomacia. Y estamos nosotros entrampados en un problema muy grave, el de las Islas Malvinas. ¿Tenemos que ser enemigos del Reino Unido para ser amigos de Argentina? Los argentinos de repente quieren que nosotros tengamos esa posición. Y nosotros en la guerra de las Malvinas jugamos este juego con bastante torpeza. Porque primero nosotros teóricamente
diplomáticamente, oratoriamente, decimos las Malvinas son argentinas. Geopolíticamente yo lo creo, todo lo indica así. Pero al mismo tiempo, nuestro gran aliado europeo con el cual tenemos excelentes relaciones es el Reino Unido. Mm. ¿Qué es lo que haría una alta diplomacia en esta tesitura? Ir donde los argentinos y decirles, miren, señor argentino, nosotros tenemos una gran relación con el adversario de ustedes por estas islas. ¿Qué les conviene más? ¿Que yo juegue un juego de equilibrio entre el Reino Unido y Argentina? ¿O que yo sea un honest broker, como dicen los gringos? Que yo sea un buen mediador, porque yo creo que las Islas Malvinas deben ser de ustedes. O sea, en el Pero fondo no, sería, perdón, José, sería como Chile el rol que está jugando Qatar hoy día en relación al conflicto entre de Israel y podría jugar ese rol, ¿no es cierto? bueno, cuando hay un país que está así entre dos potencias que deben ser amigas, ¿no? Él no puede, para mantener la amistad de uno, enemistarse con el otro. Mm. Ahí está justamente el brillo de la alta diplomacia. Entonces, ¿qué pasó en la guerra de las Malvinas? Nosotros decimos Malvinas Argentina, pero le dimos apoyo logístico y apoyo de información al Reino Unido, y la Thatcher, que era bastante astuta, fue a visitar a Pinochet cuando estaba ahí en el incidente del The Clinic, Mm. para agradecerle el apoyo que usted nos brindó durante la guerra de las Malvinas. Y después entrevistan al general Matei, que dice que mi obligación militar en ese momento era que Argentina perdiera la guerra. Entonces, caramba, este país con el cual tenemos que tener la mejor relación posible está siempre tratándonos a nosotros de una manera peyorativa, como que los traicionamos. Ujú. Y nosotros no hacemos claro de que ellos nos iban a hacer la guerra a nosotros, etcétera. Todo lo que hemos conversado. Porque ahí está la gran diplomacia con escuela diplomática. José, hablemos de China. Eh, Sabemos que el orden mundial cambió, ya no es Estados Unidos y la Unión Soviética, no vino al fin de la historia, tenemos un mundo, entre comillas, multipolar o una multipolaridad que podremos explicar después, pero China está compitiendo derechamente con Estados Unidos, en varios frentes, digamos. China en América Latina, China, Chile, China, Argentina, a ver, ¿dónde ubicamos eso? ¿Qué hay que mirar ahí? Bueno, fíjate que este mismo ejemplo de Argentina y el Reino Unido vale para esto. Nadie nos debiera poner a nosotros en la tesitura de optar por Estados Unidos o por China. Ujú. Ahí viene también el gran manejo geoeconómico, geopolítico y diplomático. China no es una potencia como los Estados Unidos que quiera establecer bases militares en otros países, que quiera conquistar otros países. La diplomacia china desde la época ancestral de una potencia milenaria ha sido más bien absorber otros países. El que me quiere invadir se queda aquí adentro, yo no lo suelto, pero no va a ultramar a conquistar países China. En ese sentido, el peligro que podría tener China es su calidad de competidora en el mercado de las armas. Ujú. El mercado de las armas es un mercado estratégico. Ya hemos conversado, ya hemos escrito sobre el tema de FIDAE, lo que significó con respecto a querellarnos o disgustarnos con un país que nos proporciona una parte importante de nuestras reservas en armas, ¿no? Bueno, pero esto va a ser mucho más grave cuando China venga a intervenir en forma masiva en el mercado de armas. Esto fue un pleito que no se dio cuenta la gente que sucedió en Chile en la época de Salvador Allende, cuando Allende le decían los soviéticos, mire compañero Allende, ¿usted por qué no nos compra armas que son tan buenas como las mejores del centro y son más baratas? Y ahí mandó una expedición, una comisión militar, Allende, encabezada por el general Pickering, ¿no? Para ver qué tal armas nos podía ofrecer la Unión Soviética. Y hay todo un pleito que está ignorado en la historia de Chile, en la cual el general Prats le dice a Salvador Allende, mire, es muy complejo esto de cambiar de proveedor en un sistema de armas. Está en las memorias de Prats. Yo viví un tema parecido en el Perú cuando el Perú transfirió su mercado de armas a la Unión Soviética y se encontró con una multitud de problemas. En primer lugar, no eran tan buenos la quincallería soviética.
En segundo lugar, el idioma era bastante infranqueable y los soviéticos recurrían a técnicos cubanos que fueran al Perú. Y los técnicos peruanos, bueno, como hace siempre el Perú y hoy día hace Venezuela, iban también con una chita que afilar. Entonces, de ahí viene otro tema que los peruanos también desconocen sobre estas influencias que hubo con base en el mercado de armas. Estoy paseándome por mi jardín esta tarde con José Rodríguez Elizondo, periodista, escritor, abogado, Premio Nacional de Humanidades, profesor de la Universidad de Chile, y habitué y amigo del jardín. El mundo encabritado es el título de su columna aparecido en Ex Ante. A ver, tú decías al final del artículo que en el siglo pasado, por mucho menos, estallaron dos guerras mundiales. Es decir, esto significa que habrían elementos, habría base, habría fermento, habría semilla para la guerra abundante hoy día. ¿Y cuáles son los frentes más peligrosos, las posibles guerras más inmediatas, más peligrosas, más riesgosas que ves tú, José? Mira, la diferencia cualitativa la puso el arma nuclear, que cuando apareció el arma nuclear entonces hubo una especie de detente entre la superpotencia. Pero ahora el club nuclear es demasiado amplio, ya no existe la confianza que había entre el pequeño club nuclear de la post-Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hoy día tenemos una guerra en la cual ya una potencia ha dicho que puede usar el arma nuclear, Putin, con respecto a la guerra en Ucrania. Hay otra potencia que no se la considera mucho en los análisis, que es Corea del Norte, en la cual Kim ha hecho demostraciones de que tiene un arsenal nuclear capaz de alcanzar Nueva York, Washington, cualquier país del mundo. Se está jactando de eso. Yo miro a Kim como una especie de vendedor de potencial bélico, diciéndole como quien ofrece relojes Rolex, ¿no? Mire, aquí tengo todas estas bombitas para ustedes. A ver, Rusia, si usted entra en una guerra nuclear y necesita bombitas de reserva, aquí le tengo yo. A China, son países absolutamente interdependientes. Si China entra en una guerra nuclear dentro de este panorama cataclísmico, bueno, ahí tiene a mano un tremendo reservorio. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros un foco muy complicado. El otro foco que se complicó fue el de Israel con Hamas. Eso te iba a preguntar, que Porque hablamos la otra vez de eso, pero en el programa anterior hablamos de eso. ¿Cómo está hoy día la situación ahí? ¿Y qué es lo se ha, confi- se ha Dale. confirmado mucho lo que conversamos, Cristian, porque aquí el gran responsable políticamente hablando de esto es Netanyahu. Netanyahu, que fue el gran líder, no teórico, sino que beligerante del Eretz Israel, del Gran Israel, con su base de apoyo en los clérigos ortodoxos, en los colonos de los territorios ocupados, y llegó a polarizar el país. Cuando tú polarizas un país ya dejas de controlar la guerra y la paz. Eso fue lo que le dijo Shimon Peres a Netanyahu. Se cumplió 40 años más tarde. O sea, esto que estamos viviendo ahora es la predicción de Shimon Peres cuando le dijo a los israelíes, miren, si no tenemos un Estado palestino independiente ahora, no sabemos lo que va a venir mañana. Mañana fueron 40 años. Son los plazos de la historia, ¿no? No es el año que viene, el otro año. ¿Y ahora qué sucede? Que polarizando el país, a Netanyahu le va a costar mucho bajarse del poder. Le costó mucho bajarse del poder. Lo que pasa con todas las polarizaciones. La polarización debilita la democracia, la falta de democracia agudiza la beligerancia interna y al final uno no se baja del tigre porque es más fácil subirse a un tigre que bajarse a un tigre. Mm. Y ahora Netanyahu está acusado ante el Poder Judicial, ha mandado proyectos de ley que lo antagonizaron con el Poder Judicial, tiene pleitos por corrupción y hay ya masas de israelíes que están protestando contra Netanyahu. Y él no se va a bajar del tigre. Entonces, aquí tenemos el caso de que una mala política, una deficiente diplomacia, fue mucho más manejada por el militar Netanyahu que por la diplomacia de Jerusalén,
está conduciendo al mundo a una guerra posiblemente regional. Lo que era una guerra asimétrica entre Israel y Hamás, ahora estamos yendo a la frontera con el Líbano. Irán está a la expectativa, ya ha prometido una represalia contra Israel. Ahora si tenemos una guerra en que intervengan el Líbano, Siria, Irán, Israel, va a ser muy difícil que otro país no se meta. Ujú. Estados Unidos ahora le ha quitado un porcentaje estratégico de su apoyo a Israel, Ujú. porque Netanyahu no quiso hacerle caso a Biden y porque Biden fue muy débil cuando le dijo, mira, Bibi, no hagas locuras. Ujú. Aquí nos pasó a nosotros el 11 de septiembre cuando le declaramos la guerra al terrorismo y no nos fue muy bien. Ujú. Bueno, aquí tenemos entonces este mundo tan encabritado como eso, que se reproduce en América Latina a la medida de la importancia que tenemos en el mundo, que primero nos peleamos entre nosotros y después cuando ya quedó la crema entre nosotros, bueno, quién sabe qué viene. José, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación. Quedaron muchos cabos sueltos, mucho de qué conversar, lo de México con Ecuador, etcétera. Pero eso da la excusa para invitarte de nuevo, porque siempre es muy grato caminar contigo en esta tarde aquí en mi jardín. Un gusto de haberte tenido conmigo y ya conversaremos, porque el mundo encabritado seguirá encabritado por mucho tiempo más. Así que Tema no, necesitaremos. no, ¿Ah? tema no nos va a faltar. Tema no nos va a faltar. Muchas gracias, José. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.